Cuando llegué a mi casa en la playa, estaba mi nuera con su familia. Lárgate de aquí, anciano, es mi casa ahora, me echó mientras reía, pero lo que hice después la dejó sin aliento. Me llamo Juan Morales, tengo 68 años, y si alguien me hubiera dicho hace un mes que mi propia familia intentaría arrancarme lo que construí con sudor y lágrimas, no lo habría creído. Pero la vida, como aprendí hace mucho, no siempre respeta los lazos de sangre. Todo comenzó un sábado por la mañana, cuando llegué a mi casa de playa, el refugio que me costó 15 años de ahorros y el amor de mi vida. Lo que encontré ahí me rompió el corazón, pero lo que hice después, bueno, digamos que les di una lección que nunca olvidarán. Mi casa en la playa no es solo un lugar. Es mi orgullo, mi legado. Cada ladrillo, cada azulejo, cada clavo que sostienen esas paredes lleva mi historia. Durante años, trabajé como mecánico, arreglando autos bajo el sol ardiente o en noches frías, con las manos llenas de grasa y el cuerpo agotado. Cuando mi esposa, Clara, murió hace 20 años, algo en mí se quebró. Ella era mi todo, mi compañera desde los 20 años. Juntos soñábamos con una casa frente al mar, un lugar donde pudiéramos envejecer viendo el atardecer, escuchando las olas. Pero una enfermedad se la llevó demasiado pronto, a los 46, y me dejó solo con nuestro hijo, Carlos, que entonces tenía 18. Tras su muerte, me juré que cumpliría nuestro sueño. No fue fácil. Trabajé turnos dobles, acepté trabajos extras los fines de semana, reparé motores hasta que los dedos me sangraban. Cada peso que ganaba lo guardaba con disciplina en una cuenta de ahorros. En 15 años, junté un buen dinero. No era una fortuna, pero fue suficiente para comprar un terreno en la costa y construir mi casa. Cada detalle lo elegí con cuidado, los azulejos del patio con dibujos de conchas marinas, la mesa de madera que tallé yo mismo, las cortinas que Clara cosió años atrás para nuestra primera casa. Cada rincón era un pedazo de nosotros. La casa, ahora valuada en $250.000, no era solo un lugar para vivir, era mi refugio, mi forma de mantener viva a Clara. Ese sábado llegué temprano, después de un viaje de 3 horas desde la ciudad. El plan era simple, pasar el fin de semana descansando, tal vez salir a pescar, limpiar un poco el patio. Llevaba una bolsa con provisiones, café, pan, algo de carne para la parrilla, y el corazón ligero, pensando en el olor del mar. Pero cuando doblé la esquina hacia mi propiedad, algo no cuadraba. Había 3 autos desconocidos en la entrada, uno de ellos estacionado sobre mi césped, aplastando las flores que Clara tanto quería. Música estridente retumbaba desde la casa, y el jardín, que siempre mantengo impecable, estaba lleno de basura, botellas de tequila vacías, latas de cerveza, una maceta rota. Bajé del auto, confundido. ¿Ladrones? ¿Vándalos? Mi corazón latía fuerte mientras abría la reja. Al entrar, el caos me golpeó como un puñetazo. Los muebles del comedor estaban desordenados, con manchas de comida y vasos sucios encima. En la cocina, mis ollas, las que Clara usaba para cocinar sus guisos, estaban quemadas, apiladas en el fregadero. En el pasillo, vi bolsas de basura con mis cosas, mi ropa, mis herramientas de mecánico, incluso un marco con una foto de Clara y yo en nuestra boda. Todo tirado como si no valiera nada. Y en el cobertizo, encontré algo que me heló la sangre, el reloj de oro de Clara, un regalo de su madre valuado en $2,500, estaba en una caja junto a un anillo de mi madre y mis monedas de colección. ¿Quién estaba en mi casa? Entonces la vi. Laura, mi nuera, la esposa de Carlos, salió al patio con una bata mía puesta, como si fuera la dueña del lugar. Detrás de ella venían su hermano Luis, su madre Carmen, una prima con 2 niños pequeños y un par de desconocidos que no reconocí. Todos reían, con vasos de plástico en la mano, como si estuvieran en una fiesta. Laura me miró, y en lugar de sorpresa o vergüenza, su rostro se torció en una sonrisa burlona. Vaya, el anciano llegó, dijo, cruzándose de brazos. ¿Qué haces aquí, Juan? Esta es mi casa ahora. Carlos me dio permiso, y tú no necesitas este lugar. Lárgate. Sus palabras fueron como un cuchillo. ¿Su casa? Mi casa, que construí con 15 años de ahorros, que pagué con mi sudor, que decoré con las cortinas de Clara. La familia de Laura se rió, como si yo fuera un intruso, un viejo inútil que estorbaba. Luis, su hermano, un tipo grandote con tatuajes, dio un paso adelante. Oye,
viejo, no hagas esto más difícil. Vete tranquilo, ¿sí? Dijo, con una cerveza en la mano. Carmen, la madre de Laura, estaba sentada en mi sillón favorito, el que Clara y yo compramos en nuestro 10º aniversario. Me miró con desprecio: no seas egoísta, Juan. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Los chicos la necesitan más. Sentí que la sangre me hervía. Quise gritar, golpear, sacarlos a todos a patadas. ¿Qué hacen aquí? Váyanse de mi casa ahora, les dije, alterado, pero mi nuera solamente se rió y dijo: esta casa es mía ahora, Carlos me la regaló, mientras que su hermano se acercó a mí y me dio un empujón, y dijo: que te largues, te dije, anciano, esta casa es de mi hermana. Pero algo en mí, tal vez la experiencia de los años, me dijo que no debía actuar por impulso. Miré a Laura, que seguía sonriendo, confiada, como si ya hubiera ganado. Asentí lentamente, como si me rindiera, y dije: está bien, queridos. Me voy, pero esto no termina aquí. Me di la vuelta, subí a mi camioneta y manejé hasta un hotel a unas cuadras. Pagué $70 por una noche y me senté en la cama, con la cabeza dándome vueltas. No podía creerlo. Mi propio hijo, Carlos, ¿había dado permiso para esto? ¿O era todo idea de Laura? No podía dejarlo pasar. Esa casa no era solo mía, era de Clara, de nuestros sueños. Nadie iba a quitármela. Esa noche, mientras revisaba mis cosas, encontré algo que me dio una pista. En una caja que saqué del cobertizo, había un cajón pequeño donde guardaba papeles importantes. Ahí, entre facturas viejas, encontré un formulario que no reconocí. Era un documento para transferir la propiedad de la casa a Carlos, con una nota que decía que yo, Juan Morales, sufría de deterioro cognitivo y no estaba apto para manejar mis bienes. También había un informe médico, con el sello de un doctor que no conocía, que respaldaba esa mentira. Costó $75, según una nota escrita a mano. Y luego, lo peor, una tasación de la casa, con un valor de $250.000, y una nota de Laura en el margen: con esto pagamos deudas y compramos una casa en la ciudad. Mi corazón se detuvo. No solo habían invadido mi casa, sino que planeaban despojarme de ella. Laura y Carlos, mi propio hijo, querían declararme incapaz, vender mi casa y quedarse con el dinero. El reloj de Clara, el anillo de mi madre, las monedas de colección, todo eso no estaba perdido, estaba robado. Sentí una rabia que no había sentido en años, pero también una claridad fría. No iba a dejar que me pisotearan. No después de todo lo que había sacrificado. Al día siguiente, me desperté temprano y empecé a moverme. Primero, revisé mis finanzas. Tenía $95.000 ahorrados, $65.000 en una cuenta de ahorros, $20.000 en bonos y $10.000 en efectivo que guardaba para emergencias. No era rico, pero tenía suficiente para pelear. Luego, busqué en internet y encontré a Patricia Gómez, una abogada especialista en fraudes familiares. La contacté y le conté todo: la invasión, los documentos falsos, el robo de mis cosas. Le envié fotos que tomé del desastre: los muebles rayados, el patio lleno de basura, las ollas quemadas. También encontré en las redes sociales de Laura una publicación donde presumía: nuestra nueva casa en la playa, viva la buena vida. Era la prueba que necesitaba. Patricia no dudó. Esto es un caso claro de invasión ilegal, robo y falsificación, me dijo por teléfono. Podemos sacarlos de ahí y hacer que paguen. Pero necesitamos actuar rápido. Me explicó el plan: presentar una demanda, obtener una orden de desalojo y llevar un oficial de policía para ejecutarla. También me pidió que reuniera más pruebas: los títulos de propiedad, los recibos de impuestos que siempre pagué religiosamente, cualquier documento que demostrara que la casa era mía. Pasé el domingo organizando todo. Fui al banco y saqué copias de mis estados de cuenta, pruebas de que nunca había cedido nada a nadie. Encontré los títulos de propiedad en mi caja fuerte, junto con las facturas de los azulejos, la madera, todo lo que usé para construir la casa. Cada papel era un recordatorio de mi esfuerzo, de los días que trabajé hasta medianoche, de las noches que soñé con Clara. No iba a dejar que Laura y su familia me lo quitaran. El lunes por la mañana, estaba listo. Patricia llegó al hotel con un oficial de policía y un notario.
Me miró con una sonrisa confiada. Vamos a recuperar tu casa, Juan, dijo. Y en ese momento, supe que no estaba solo. La rabia seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Iba a enseñarles a Laura y a Carlos que subestimarme fue el peor error de sus vidas. El trayecto hasta la playa fue corto, pero se sintió eterno. Mientras manejábamos, miraba por la ventana el paisaje que tanto amaba, el mar a lo lejos, las palmeras meciéndose con la brisa, el cielo pintado de naranja. Ese lugar era mi refugio, el sueño que Clara y yo construimos juntos. Pensar que Laura lo había convertido en una pocilga me hacía hervir la sangre. Pero también me daba fuerza. Nadie iba a quitarme lo que era mío. Cuando llegamos a la casa, el panorama no había mejorado. Los autos desconocidos seguían en la entrada, uno a uno aplastando mi césped. La música ya no sonaba, pero el jardín estaba peor que el sábado, más botellas, más basura, y una sábana vieja colgando de mi hamaca. La puerta principal estaba entreabierta, y desde afuera se escuchaban risas y gritos de niños. Sentí una punzada en el pecho. Mi casa, mi orgullo, tratada como un basurero. Bajamos de la camioneta. Ramírez se ajustó el cinturón, donde llevaba su placa y una pistola que, gracias a Dios, no tuvo que usar. Don Esteban sacó un sobre con la orden de desalojo, y Patricia me miró con una calma que me dio valor. Juan, tú tocas la puerta. Es tu casa, dijo. Respiré hondo y caminé hacia la entrada. Golpeé fuerte, 3 veces, y esperé. Al principio, nadie respondió. Volví a golpear, más fuerte, hasta que escuché pasos. La puerta se abrió, y ahí estaba Laura, todavía con mi bata puesta, con el cabello despeinado y un vaso de jugo en la mano. Me miró con sorpresa, pero rápidamente su rostro se endureció. ¿Otra vez tú?, dijo, con esa sonrisa burlona que ya me tenía harto. Te dije que te largaras, viejo. No vas a arruinarnos la diversión. Antes de que pudiera responder, Patricia dio un paso adelante y levantó la orden de desalojo. Señora Laura, soy Patricia Gómez, abogada. Esta es una orden judicial de desalojo inmediato por invasión ilegal de propiedad. Tienen 2 horas para desalojar esta casa, o el agente Ramírez procederá a sacarlos por la fuerza. Laura palideció. Por un segundo, su arrogancia se desvaneció, pero luego se recompuso y soltó una risa nerviosa. ¿Qué? Esto es ridículo. Carlos me dio permiso. Esta casa es de mi esposo, gritó, dando un paso hacia mí como si quisiera intimidarme. Ramírez se interpuso, con la mano en el cinturón. Señora, baje la voz y retroceda. Tenemos pruebas de que esta propiedad pertenece al señor Juan Morales. Si no coopera, habrá consecuencias legales. Desde el interior, el hermano de Laura, Luis, salió al porche, seguido por Carmen y los demás. Los niños seguían corriendo por el patio, ajenos al drama. Luis, con su actitud de matón, se cruzó de brazos. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son estos?, preguntó, mirando a Ramírez como si pudiera desafiarlo. Patricia no se inmutó. Sacó los títulos de propiedad y los mostró. Esta casa pertenece a Juan Morales. Aquí están los títulos, los recibos de impuestos y pruebas de que ustedes entraron sin permiso, dañaron la propiedad y robaron objetos personales. También tenemos evidencia de un intento de fraude para transferir la propiedad con documentos falsos. ¿Quieren seguir discutiendo, o prefieren empezar a empacar? Carmen, que estaba sentada en una silla del patio, se levantó de un salto. ¿Esto es un ultraje? Mi hija no es ninguna ladrona. Carlos nos dijo que podíamos estar aquí. Es su padre, por Dios. Escuchar el nombre de mi hijo fue como un puñetazo. Me adelanté, incapaz de contenerme. ¿Carlos? ¿Mi hijo?, dije, mirando a Laura fijamente. Si Carlos está detrás de esto, que venga y me lo diga a la cara. Pero no me mientas, Laura. Encontré tus documentos. Sé lo que planeabas, declararme loco, vender mi casa, quedarte con los $250.000. ¿Creíste que no me daría cuenta? La cara de Laura cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez vi miedo en ella. Intentó hablar, pero solo balbuceó. No sé de qué hablas. Eso es mentira. Entonces, ¿cómo explicas esto?
Saqué mi teléfono y mostré las fotos, el formulario falso, el informe médico comprado, la nota de Laura sobre los $250.000. Luego mostré las capturas de las redes de Laura, donde presumía la casa como suya. La familia se quedó en silencio. Luis bajó la mirada, y Carmen empezó a murmurar algo sobre malentendidos. Pero Laura no se rindió, esto no significa nada. Carlos me dijo que la casa era nuestra. Llámalo, él te lo dirá. Gritó, señalándome con el dedo. Patricia intervino, fría como el hielo, señora, no importa lo que diga su esposo. La ley es clara. Esta propiedad está a nombre de Juan Morales, y ustedes están aquí ilegalmente. Tienen 2 horas. Si no, el agente Ramírez los escoltará fuera, y enfrentarán cargos por invasión, robo y falsificación. En ese momento, escuchamos un auto frenando en la entrada. Era Carlos. Mi hijo. Bajó corriendo, con la cara desencajada. Llevaba una camisa arrugada, como si hubiera manejado toda la noche. Cuando me vio, se detuvo en seco. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó, con la voz temblorosa. Lo miré a los ojos, y por un momento, vi al niño que crié, el que jugaba conmigo en el taller, el que lloró cuando enterramos a Clara. Pero también vi al hombre que permitió que su esposa me humillara, que me robara. Sentí una mezcla de amor y decepción que casi me quiebra. ¿Qué está pasando, Carlos?, dije, con la voz firme aunque me dolía el alma. ¿Por qué está tu esposa en mi casa, tirando mis cosas, robando el reloj de tu madre, planeando vendérsela a mis espaldas? ¿Tú sabías de esto? Carlos miró a Laura, luego a mí, y su rostro se descompuso. Papá, yo. Laura dijo que necesitábamos el dinero. Que era lo mejor para los niños. Yo no quería, empezó, pero Laura lo interrumpió. Cállate, Carlos. No digas nada, gritó, empujándolo. Pero ya era tarde. Ramírez dio un paso adelante. Señora, señor, les sugiero que empiecen a recoger sus cosas. Ahora. El desalojo fue un espectáculo que nunca olvidaré. Bajo la mirada de Ramírez y don Esteban, Laura y su familia comenzaron a empacar a toda prisa. Los vecinos, que ya se habían asomado por el escándalo, observaban desde sus porches, murmurando. Vi a doña Rosa, mi vecina de años, negando con la cabeza. Pobre Juan, después de todo lo que ha pasado, la escuché decir. Laura, furiosa, arrojaba ropa en bolsas mientras gritaba a su familia que se apuraran. Luis cargaba cajas al auto, evitando mi mirada. Carmen lloriqueaba, diciendo que todo era un malentendido, pero nadie le hacía caso. Los niños, confundidos, dejaron de jugar y se sentaron en el césped, mirando el caos. Carlos, en cambio, se quedó a un lado, con la cabeza gacha, como si no supiera qué hacer. Me acerqué a él, con Patricia a mi lado. Carlos, ¿cómo pudiste?, le dije, con la voz baja pero firme. Esta casa es lo que tu madre y yo construimos juntos. Cada centavo que gasté aquí fue por ella, por nosotros. ¿Y tú dejaste que Laura me tratara como basura? ¿Que me declararan loco para robarme? Carlos levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, lo siento. Laura dijo que era temporal, que solo usaríamos la casa un tiempo. Luego, las cosas se salieron de control. No sabía lo de los documentos, te lo juro, no sabías. Repliqué, señalando las bolsas con mis cosas. ¿No sabías que tiraron las cosas de tu madre al cobertizo? ¿Que robaron su reloj, el anillo de mi madre? ¿Que planeaban vender la casa para pagar sus deudas? Carlos no respondió. Solo bajó la cabeza. En ese momento, supe que mi hijo, el niño al que le enseñé a cambiar llantas y a ser hombre, se había perdido en algún punto del camino. Laura lo había convencido, y él, débil, la siguió. Cuando las 2 horas terminaron, Laura y su familia se fueron en sus autos, cargados de bolsas y cajas. Laura me lanzó una última mirada, llena de odio. Esto no se queda así, viejo, dijo, antes de subir a su coche. Ramírez la escuchó y se acercó. Señora, esa amenaza queda registrada. Le sugiero que no complique más su situación. Laura no respondió y se fue. Carlos fue el último en irse. Se acercó a mí, con la voz rota. Papá, por favor.
Hablemos después. No quería que pasara esto. No respondí. Solo lo miré hasta que subió a su auto y se fue. Cuando el último coche desapareció, me quedé solo con Patricia, Ramírez y don Esteban. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, lleno de recuerdos y de promesas rotas. Juan, esto es solo el principio, dijo Patricia. Vamos a presentar cargos por invasión, robo y falsificación. Con las pruebas que tenemos, no tienen escapatoria. Asentí, mirando mi casa. Estaba destrozada, pero seguía siendo mía. Y nadie, ni Laura, ni Carlos, ni nadie, iba a quitármela. Esa noche, contraté un servicio de limpieza por $300 para empezar a arreglar el desastre. Cambié las cerraduras y pedí que instalaran cámaras de seguridad. Mientras los trabajadores limpiaban, me senté en el patio, mirando el mar. Pensé en Clara, en cómo habría llorado al ver su casa así. Pero también sentí que ella, desde algún lugar, me estaba dando fuerza. Una semana después, me reuní con Patricia en su oficina. Me explicó que Laura y Carlos, enfrentando cargos criminales, estaban desesperados. El doctor corrupto que firmó el informe falso fue investigado y perdió su licencia médica. Laura intentó culpar a Carlos, diciendo que todo fue idea de él, pero las notas en su letra, como la que hablaba de vender la casa por $250.000, la incriminaban directamente. Carlos, por su parte, admitió que firmó los documentos, convencido por Laura de que era por el bien de la familia. Su traición me dolió más que nada, pero no me sorprendió. Siempre fue débil ante ella. Finalmente, aceptaron un acuerdo para evitar la cárcel, pagaron una multa de $20.000, realizaron 150 horas de servicio comunitario cada uno y gastaron $25.000 en abogados, un total de $45.000 que los dejó endeudados. Los objetos robados, el reloj de Clara, $2.500, el anillo de mi madre, las monedas de colección, fueron devueltos, aunque Laura juró que los había encontrado por casualidad. No le creí, pero tener esas cosas de vuelta fue como recuperar un pedazo de mi alma. Con la casa limpia y segura, tomé una decisión importante. Llamé a un abogado de testamentos y cambié el mío. La casa, mi orgullo, no iría a Carlos. En su lugar, la dejé a una fundación local. Carlos ya no era parte de mi legado. Había elegido a Laura sobre mí, y eso no lo podía perdonar. Yo, Juan Morales, sigo aquí, con mi casa, mi paz y la memoria de Clara. Y eso, nadie me lo quitará nunca. Suscríbete para más historias diarias.